Hola, te habla tu pastora Rocío Galvis y continuamos nuestra campaña 40 días en la palabra. Y hoy vamos a estar compartiendo sobre lo que es amar la palabra de Dios. Por eso le he puesto este título, Ama la palabra. Porque cuando amamos la palabra, podemos tener unos beneficios que son sumamente importantes en nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra formación. El Salmo 119 es un acróstico de todas las letras del alfabeto hebreo. Y particularmente el pasaje que vamos a estar estudiando va a ser sobre la letra Mem, que significa agua o fuente de sabiduría. Cuando preparaba esta palabra, recordaba o empecé a hacer una comparación. Tengo una pecera y en esa pecera hace unos días compramos un pez que pensábamos que era de otra especie. Sin embargo, este pez en particular es una tilapia y ellos crecen a nivel exponencial mucho más rápido que todos los pececitos que generalmente vemos en una pecera. Y fuimos y preguntamos al dueño de la tienda donde compramos los peces y él nos dijo, pues esa es una tilapia. Pero no crean que van a poder hacer criadero o que se la van a poder comer cuando crezca. Porque dados los límites de la pecera, así mismo crecerá este pescado. A pesar de que nuestra pecera es grande, no va a llegar a su estatura normal. De la misma manera, cuando tú y yo no amamos la palabra de Dios, no podremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, porque nuestro crecimiento, nuestra formación está netamente ligado en el río de Dios, en la fuente de la sabiduría que es su palabra. Cuenta la historia de un hombre, de Tomás John. Fue un niño prodigio y dice que a edad de 2 años aprendió a leer. ¿Y tú sabes cuál fue una de sus primeras lecturas? La Biblia. Cuando tenía 4 años ya había leído la Biblia 2 veces. ¡Wow! Manejaba muchos idiomas. Fue un hombre que aportó y dio muchas contribuciones científicas importantes en diversos campos, como la visión, la mecánica sólida, la energía, la fisiología, el lenguaje, la música, la egiptología. Y hacia el final de su vida, también escribió 63 artículos para la Enciclopedia Británica. No es extraño que se le haya considerado como la última persona que lo sabía todo. Pero estudiando esta palabra me di cuenta que no es cierto lo que dice este artículo. No es la última persona. Porque si tú y yo decidimos amar la palabra de Dios como vamos a aprender, entonces podremos ser sabios y entendidos en toda buena obra. Podremos crecer, ser formados y capacitados en nuestro carácter, conforme a lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Por eso, ama la palabra es un acróstico que nos indica de qué manera realmente estoy amando a Dios. Si tú dices amar la palabra de Dios, amas a Dios, amas a quien dio esa palabra y viceversa. Si tú dices amar a Dios, amarás sus palabras. El salmista por eso empieza diciendo en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación de día y de noche. Amar la palabra de Dios es la A de apropiarte de ella.
Sus palabras siempre estarán contigo, serán tuyas. Y eso es lo que dice en el versículo 98. Yo amo tanto tu palabra y me ha ido tan bien en la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo me dedico a escudriñar tus palabras, a tomarlas como si fueran mías. Son mías. Cada promesa que tú has declarado es mía. Y no solamente hago mías tus promesas, sino que también hago mías tus ordenanzas. Hago mía todo lo que tú dices que yo debo hacer. Hago mío todo lo que tú dices quién soy. Hago mío todo lo que tú me dices. Pero sabes una cosa, a veces nos apropiamos más de lo que dicen los demás, de lo que dice una revista, de lo que dicen los periódicos, de lo que dicen las noticias, que de lo que Dios ha dicho de ti. De hecho, Él desde el principio ha dicho de ti que eres bueno en gran manera. Eres creación perfecta de Dios. Aprópiate de esas palabras, porque eso eres. Pero Él no solamente se queda diciendo me apropio de ellas, sino que medito en ella. Y a diferencia de otros tipos de meditación que requieren que vacíes tu mente, que te sientes de determinada manera, esta meditación implica una concentración en pensar, en poner tu pensamiento en la verdad de Dios. Lleno mi cabeza, lleno mi mente, lleno mis pensamientos de lo que Dios dice. La primera, como te decía, es aprópiate, es apréndete cada una de sus palabras, pero luego que te las aprendas, medita en cada una de ellas. ¿Y cómo es ese proceso de meditación? Pues empiezo a ver cuándo se escribió, cómo se escribió, por qué Dios dijo esto. ¿Por qué Dios reaccionó de esta manera? ¿Cuál fue el principal objetivo de Dios de enseñarme esta palabra? ¿Cuándo quiere Dios que la ponga en práctica? Hacerte cada una de esas preguntas te va a llevar a inquirir en lo que Dios desea que tú aprendas. Medita en ella, llénate de ella, no te vacíes de ella. Pero generalmente empezamos a llenarnos, como te decía, de cualquier cantidad de otras cosas. Pasamos horas en el Netflix, pasamos horas en la televisión, pasamos horas en el internet, llenándonos de cosas que no son precisamente las palabras de Dios. Pero Él dice, deleítate en ella. En el versículo 103 Él dice, oh Dios mío, estas palabras tuyas son tan dulces para mí, más dulces que la miel. No sé si te ha pasado que cuando tú pruebas algo de la miel, quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. No te cansas de comer. Eso mismo es lo que pasa cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios. Pero nuestra vida no debe quedarse solo en aprender la palabra, en recitar esas palabras a cada momento de mi vida, de día y de noche, sino que también debo meditar en ellas, pero también debo, con la última A de ama, acatar las palabras de Dios. Guardarlas, obedecerlas. Si yo digo que amo a Dios, yo apropio mi vida de esas palabras. Yo medito en ellas y yo las acato. Moisés tenía tan claro eso. Por eso le dijo a Josué en el momento que le entrega el liderazgo, mira, si tú quieres tener éxito y prosperar en todas las cosas, recita este libro de la ley. Esa es la primera A. Apropiate de ellas. La M, medita en ellas de día y de noche. Y la A, acata, cumple cuidadosamente todo lo que está escrito en ella, porque así será
cómo serás bendecido. Y él empieza a hablar entonces, el salmista, de cada uno de los beneficios de amar la palabra. Y a partir del versículo 99, él empieza a decir, el amar tu palabra me ha hecho más sabio que mis enemigos. El amar tu palabra me has hecho más entendido que mis maestros. Y el amar tu palabra me ha hecho más entendido que los propios ancianos. Y aquí en estos beneficios encontramos 3 tipos de sabiduría, pero también 3 maestros que Dios va a usar en tu vida para hacerte crecer. El primer entendimiento o la primera sabiduría de la cual habla aquí, dice, me has hecho más sabio. Ese sabio significa Jogma, sabiduría inspirada por Dios. Si has escuchado que los discípulos de Jesús, muchos de ellos fueron los que escribieron las escrituras, que el mismo Moisés fue quien escribió el Pentateuco, pero por inspiración divina. Dios se lo dio, eso no vino de ellos. Muchos de ellos relataron vivencias, pero también Dios dio el entendimiento para hacerlo. Les dio la sabiduría, el Jogma. Pero puso un maestro, ese maestro, sus propios enemigos. Dios permite el sufrimiento, Dios permite el dolor, Dios permite incluso las enfermedades en nuestra vida para que nos acerquemos a Él, para que busquemos su palabra, para que nos dejemos guiar por ella. Y en el momento en donde ponemos amar a Dios primero, amar sus palabras, obedecer sus palabras, entonces viene sabiduría del cielo para mostrarte cuál es el propósito de Dios con esta situación. Pero es una cosa que es allá elevada, que eso no es tuyo. Y que incluso es muy difícil aterrizar. Por eso Dios ha puesto otros maestros y otro tipo de sabiduría. Él dice, me has hecho más entendido que mis maestros. ¿Quiénes son tus maestros? Tus maestros son tus padres, son los profesores de los cuales has recibido consejo, pueden ser incluso tus pastores, pueden ser incluso personas con las cuales Dios te rodea para enseñarte de su palabra, para enseñarte a crecer, para enseñarte a formar tu carácter a través de las situaciones de dificultad, pero viene el consejo del cielo para traer entendimiento cuando buscas la palabra del Señor. Y el consejo del cielo, esa sabiduría se llama sacal. Es un entendimiento que solo viene de Dios. Te va a llevar a entender toda esa situación que estás viviendo, pero no solamente para que entiendas lo que está pasando, sino que la lleves a un nivel mayor. Por eso dijo, me has hecho incluso más sabio, más entendido que los viejos, que los ancianos. Generalmente se tiene el conocimiento que los ancianos son los que más sabiduría tienen porque ya han pasado por lo que nosotros como jóvenes apenas estamos viviendo. Y todas esas personas que tienen más sabiduría que tú, que han transitado el camino antes que tú y que también te están enseñando, dice, incluso más que ellos me has hecho sabio. Y esta sabiduría es Biná. Y Biná es el proceso de poder racionalizar todo ese entendimiento divino, todo ese entendimiento alto y traerlo a lo práctico en tu vida. En otras palabras, te la voy a poner como un ejemplo. El Jogma es como el trigo que trae el campesino. El trigo no lo hace el hombre. Eso lo creó Dios. Es esa semilla que Dios creó. Pero nosotros no comemos trigo. Quiero decir, la semilla como tal.
Pero Dios le da entendimiento a otras personas o a la misma persona, el mismo agricultor, para que pueda transformar esa semilla y convertirla en harina. Pero viene entonces el biná del cielo, donde yo puedo tomar esa harina y convertirla en una masa que más tarde podrá convertirse en diferentes tipos de pan, en tortas, en pizzas, en cualquier cantidad de alimentos que tú puedas hacer. El biná es ese desarrollo del potencial de cada cosa que Dios ha puesto en tu mano. En otras palabras, Dios te permite pasar por situaciones de dificultad a través de tus enemigos, pero Él trae entendimiento y te dice, mira, toma esos limones y puedes transformarlos y llevarlos a un nivel potencial mucho mayor. Puedes hacer medicina con ellos, puedes hacer limonada con ellos, puedes hacer cualquier cantidad de productos que desarrolles para no solamente tu beneficio, sino para beneficiar a otros. Efectivamente, estos 3 beneficios son el éxito del cual hablaba Moisés. Estos 3 beneficios, por eso él los sabía y los tenía tal conocimiento, que antes de partir le dijo al pueblo de Israel, miren, yo les he enseñado estos estatutos que Dios me dio, pero Él me los dio para que ustedes hagan todo lo que Él les dice. Guárdenlos, pónganlos en práctica. Porque esta será la sabiduría y la inteligencia que ustedes tendrán ante los ojos de todos los pueblos que los están viendo. Y dice, ellos oirán todos estos estatutos y entonces dirán, ciertamente este pueblo es sabio y entendido. Es una nación grande. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y el salmista también lo dice. ¿Por qué me apartaría de tus palabras si eres tú mismo el que está tan cerca de mí que me ha enseñado todo cuanto le he pedido? Es el mismo Dios quien te está enseñando, iglesia. Es el mismo Dios que ha dejado sus palabras para que tú y yo nos guiemos por ellas. Es el mismo Dios que está dispuesto a seguir corrigiéndonos, a seguir mostrándonos el camino. Es el mismo Dios, la fuente de sabiduría, en la que quiere que tú y yo entremos y corramos por ella y crezcamos a la estatura de Él. Y no que nos pase como la tilapia que tengo en la pecera, que no va a crecer mucho. Se va a quedar pigmea por mucho alimento que le quiera dar. Porque ese alimento que yo voy a dar va a ser limitado. El alimento que tú quieras darle a tu espíritu va a ser limitado. Por eso necesitas estar conectado al mismo Dios. Viene la pregunta entonces, ¿estoy dispuesto o dispuesta a tomar decisiones radicales conforme a esta palabra? Quiero los beneficios de Dios, pero los quiero sin ningún esfuerzo. Yo nada más la leo, no le voy a dedicar tiempo porque es que estoy muy ocupado. Es que tengo que trabajar. No, es que vine muy cansado y necesito verme una película para relajarme. Es que estoy muy cansada y necesito dedicarle incluso tiempo a mis hijos. ¿Cómo podrás hacerle frente a tus enemigos? ¿Cómo podrás crecer y ser capacitado para toda buena obra si no le dedicas tiempo a Dios? A veces creemos que el dedicarle tiempo a Dios es solamente a través de la oración. Pero Pablo dijo, las
armas de nuestra milicia. Él no dijo, tenemos un solo arma. Él dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El mismo Jesús usó la palabra en los momentos cuando el enemigo se levantó. Y la sabiduría divina, el Jombá del cielo vino para Jesús y para hacerle entender cuáles eran las artimañas del enemigo y no dejarse vencer. Y entonces él pudo responder, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces él no pudo responder, viviré es de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo haces frente a las situaciones de tu vida si no sabes, si no conoces, si no te aprendes la palabra, si no vives la palabra? ¿Cómo podrás tomar las decisiones que tomó este salmista de apartarse del mal camino? En el versículo 101 dijo, por cuanto tú me has hecho más sabio, entonces he podido entender que el único camino verdadero eres tú. Y hoy decido no apartarme de este camino. Si un pez decide salirse del río donde tiene la vida, va a encontrar la muerte. Él también en el versículo 102 dice, he decidido nunca desviarme. No tengo por qué coger atajos. No necesitas atajos. En la medida en que busquemos atajos, en que torzamos el camino, en que tomemos la palabra y la acomodemos para nosotros como queramos. Quiero la bendición de Dios, pero no diezmo, no ofrendo, no vivo la palabra, no amo, no perdono. Entonces, ¿cómo pretendes vivir de las bondades de Dios? Tomar la decisión de aborrecer la senda de la mentira es la que te permitirá vivir enmarcado en su palabra. Es la que te permitirá vivir la verdad, vivir con Cristo en Dios. Hoy la decisión está en tus manos de amar la palabra, es decir, apropiarte de ella, meditar en ella y acatarla. Solo así obtendrás la sabiduría de lo alto, la inteligencia y la capacidad para desarrollar lo que Dios ha puesto en tu mano. Padre, oro por tu iglesia, para que tú traigas entendimiento y amor por tu palabra, para que podamos vivir a través de ella y podamos, Señor, conocer el propósito de tu bondad y tus planes para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.